Una vez que hayamos realizado el pool de conexiones, vamos a crear una aplicación que nos permitirá ver si el pool de conexiones es mejor que acceder a la base de datos directamente. Para ello nos vamos a NetBeans y vamos a crear un nuevo proyecto. Damos clic en File, New Project. Nuestra aplicación va a estar realizada en Java, así que vamos a seleccionar Java Web, Web Application. Damos clic en Next. Esperamos un momento. Y una vez que se haya activado, lo que vamos a hacer es darle un nombre a nuestro proyecto. En este caso le vamos a poner un ejemplo, Egen. Damos clic en Siguiente. En este caso vamos a seleccionar nuestro servidor, que va a ser Glassfish. Damos clic en Siguiente. Y en este caso no vamos a seleccionar ningún framework, damos clic en Finish. Esperamos mientras se crea el proyecto. Bien, nuestro proyecto ya se ha creado y esta es la estructura que se crea. Tenemos en este caso la parte de web page, donde vamos a crear nuestras páginas que se van a ver en la aplicación. Esperamos un momento. Bien, si la vemos como la primera vez que se crea, podemos ejecutarla a la aplicación. Y bueno, en este caso ya se ejecutó y nos va a mostrar el Hola Mundo o el Hello World, que se muestra dentro del código HTML de la página index.jsp. Bueno, después de haber creado el proyecto, lo que se pretende es dar un poco de diseño a la aplicación, y eso ya dependerá de cada una de las personas que lo desarrollen. Lo que ya hemos trabajado aquí es un poco en el código HTML, en esta parte de aquí. Bueno, si le ejecutamos, más o menos el diseño se va a ver de la siguiente manera. Hemos agregado este diseño. En esta parte todavía no hemos creado ninguna página, esto lo vamos a hacer a continuación, pero este más o menos es el diseño que se va a mostrar para nuestra aplicación. Ya dependerá de cada uno de ustedes que se desarrolle un diseño a su gusto. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva página JSP, la cual la vamos a llamar Pool, y nos permitirá desde aquí, lo que vamos a pretender hacer es realizar una búsqueda añadiendo una caja de texto y añadiendo un botón, y que a través de una conexión nos devuelva un resultado desde la base de datos. Asimismo, vamos a añadir una nueva página, en cambio, para conectarnos directamente a la base de datos sin necesidad de utilizar el pool de conexiones, y la vamos a llamar a esta página Sin Pool. Damos clic en Finish y listo. Bueno, en esta parte de igual manera va a existir una caja de texto y un botón en el cual yo voy a realizar una búsqueda, pero conectándome directamente a la base de datos. ¿De qué manera lo vamos a realizar? Pues vamos a tener una página en donde tengamos una caja de texto y un botón, y vamos a realizar una búsqueda, pero lo vamos a hacer a través de la tecnología Ajax. Una vez que hayamos dado un poco de diseño a nuestras páginas que creamos, en este caso la página pool.jsp, pues lo que añadimos fue básicamente en esta parte de aquí un input, con el fin de aquí permitir que el usuario ingrese un texto, y que además a través de este botón nos permita realizar la búsqueda. Obviamente primero, como lo dije anteriormente, conectándome a través de la tecnología Ajax, y de este a su vez se va a conectar con el servidor. Entonces, si lo ejecutamos, más o menos se va a ver de la siguiente manera. Y en esta parte es la página principal. Si nos vamos a la pestaña con Pool,
nos va a mostrar esta parte de aquí, la caja de texto y el botón buscar. Y en la parte de acá hemos añadido la consulta, con lo cual podremos determinar qué tiempo se ha demorado en realizar dicha consulta. Y la parte de acá va a ser lo mismo, pero nos vamos a conectar directamente a la base de datos. Y además añadimos una página acerca de, en donde mostramos pues las personas integrantes del grupo. Una vez que tengamos esta parte, lo que vamos a hacer es ya crear el código para conectarnos a través del pool o a través directamente a la base de datos. Para ello lo que vamos a hacer es, desde el sort package, lo que vamos a hacer primeramente es crear un nuevo paquete y le vamos a poner servlets. Bueno, vamos a crear este paquete de aquí y lo que vamos a añadir es un nuevo servlet. Y en este caso le vamos a poner buscar, porque el código nos va a permitir buscar desde la base de datos. Damos clic en Next y damos clic en Finalizar. De la misma manera creamos otro servlet, el cual nos va a permitir hacer la conexión sin utilizar el pool de conexiones. Damos buscar uno, damos clic en siguiente y finalizamos. Listo. Si analizamos un poco el contenido o el código que nos genera automáticamente el servlet, lo que tenemos es métodos que nos permitirán trabajar sobre las peticiones que se hagan. Tenemos un método doGet, el método doPost. Para hacer la búsqueda lo que vamos a utilizar es el método doGet, el cual recibe una petición a través de un método get desde el navegador. En esta parte vamos a trabajar para hacer la conexión. En este caso, como sería buscar uno, nos va a permitir hacer la conexión sin utilizar el pool. Teniendo ya creados los archivos que me van a permitir hacer la conexión con el pool de conexiones y directamente hacia la base de datos, como ya lo dije anteriormente, vamos a trabajar con la tecnología Ajax y para eso vamos a añadir una nueva librería denominada JSON. Esta librería la pueden descargar desde la siguiente página. En esta página de aquí o desde el buscador de Google pueden hacerlo poniendo simplemente JSON. Van al primer link y en la parte de descargas van a dar clic, le ponen Show All y se van a descargar el primer archivo, que es el .zip con la extensión .zip. Se lo descargan, lo descomprimen y bueno, una vez estando desde el NetBeans van a dar clic derecho en Libraries, Add the Library. Vamos a crear una nueva librería que la vamos a llamar JSON. Ponemos OK y en la parte del Class Path vamos a hacer un add hard folder y se van a la carpeta donde la descomprimieron. En este caso yo voy a ir a la carpeta donde tengo la librería y vamos a poner este primer archivo, el JSON 2.2.1, lo añadimos, nos vamos a la pestaña de Source, igual añadimos el otro archivo y a la pestaña JavaDoc y añadimos este archivo. Ponemos clic en OK y lo que hacemos es, una vez que se ha creado la librería, la añadimos a nuestro proyecto. Esta librería, como ya lo dije, nos va a permitir trabajar con JSON, lo cual va a ser muy importante para devolver el resultado de la consulta en la base de datos, para devolver en un formato plano al cliente. Listo. Luego de eso nos va a tocar ya trabajar sobre
los servlets que creamos anteriormente. En este caso buscar.java. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar sobre la parte del método doGet. Bien, en esta parte de aquí lo que hacemos es capturar a través del request.getParameter. Le vamos a enviar este parámetro desde el cliente y lo vamos a capturar acá. Lo que hacemos es que el contenido va a estar en text.html. Como lo mostré en la página anterior, en esta parte de aquí vamos a mostrar tiempos de respuesta del inicio y del fin de la consulta. Para ello es necesario que antes de que se realice la consulta se capture tanto la hora del día, el minuto y lo que más nos interesa, segundos y milisegundos. Capturamos para luego devolver este resultado y mostrarlo en la página. Ahora, ¿de qué manera nos vamos a conectar al pool de conexiones? El pool de conexiones va a necesitar que lo inicialicemos a través de el initial context. Vamos a declarar una variable de este tipo y vamos a declarar un data source, y a través de la variable que creamos anteriormente con un método lookup vamos a poner en este caso el recurso que utilizamos o que lo creamos en el pool de conexiones desde el servidor. Eso también lo podemos verificar desde la pestaña Service. Nos vamos aquí, abrimos el servidor, nos vamos a Resource, JDBC y JDBC Resource. En este caso lo que creamos fue recurso pool. Este nombre de aquí es el que vamos a tener que utilizar para conectarnos a través del pool de conexiones. Recurso pool. Y directamente hacemos la conexión con el get connection. Una vez que ya hayamos realizado la conexión, vamos a establecer una condición de que si dicha conexión es igual a null, me devuelva un mensaje de error. Pero eso lo hacemos ya utilizando en nuestra librería JSON y lo transformamos a JSON para devolverlo al cliente. En caso de que todo se haya realizado correctamente, lo que vamos a hacer es ya realizar la consulta. En este caso vamos a realizar ya nuestra consulta. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar de estudiante donde el nombre sea parecido a lo que le enviamos como parámetro desde la caja de texto en el cliente. Y luego simplemente lo que hacemos es ejecutar la consulta que nos va a devolver un result set. Y fíjense que luego de eso lo que hacemos es ya capturar la hora del día que después de haber hecho la consulta. Con eso ya podremos determinar el tiempo que se demoró en realizar la consulta. Lo que hacemos después es simplemente este resultado que nos da, enviarlo dentro de un array, recorriendo cada una de las filas y capturando los datos que nos devuelve. En este caso yo declaré un array denominado A y al final el resultado lo transformamos a JSON. Y lo que hago es simplemente ya devolver, después de que se haya realizado toda esta parte de aquí, lo que hacemos es devolver al cliente en un formato JSON a donde fue llamado. Eso por el lado de cuando realicemos una conexión a través del pool de conexiones. Guardamos. Y en cambio, por otra parte, cuando vayamos a realizar sin el pool de conexiones, sin utilizar el pool de conexiones, va a ser lo mismo. Simplemente lo que ya no vamos a utilizar el recurso que configuramos desde el servidor, sino que simplemente nos vamos a conectar utilizando el driver de MySQL. Lo que hacemos es conectarnos a través de este puerto a nuestra base de datos denominada dbpool y le enviamos para que haga la conexión la URL que ya la habíamos definido acá
el nombre de nuestro usuario de la base de datos y la contraseña. Estos 3 parámetros necesita para poder establecer la conexión. Entonces, una vez realizado eso, lo que hacemos es, de igual manera, realizar la consulta y enviar en un formato plano al cliente. Esta es la forma como hemos establecido la conexión sin utilizar el pool de conexiones. Bien, ahora lo que nos falta es de qué manera capturamos los datos o el texto que lo ingresamos en la caja de texto. Es decir, aquí, ¿cómo capturamos esta parte que vamos a ingresar aquí? ¿Cómo se lo enviamos cuando damos clic en el botón buscar? Como vamos a trabajar con tecnología Ajax, en el web page vamos a crear una carpeta. Ponemos other y ponemos folder, damos next y vamos a poner un JS de JavaScript. Finish. Listo. En esta carpeta vamos a crear un archivo de JavaScript. En este caso le vamos a poner script y finalizamos. Entonces, en esta parte lo que vamos a hacer es crear el código que nos permita capturar lo que yo ingresé en la caja de texto y conectarme con el server que tengo acá, cualquiera de los dos que sea, y aquí mismo mostrar los resultados que me devuelve el cliente. El código que vamos a colocar en nuestro archivo script.js va a ser específicamente el de JavaScript. Entonces trataremos de hacerlo siempre trabajándolo de manera orientada a objetos. Entonces hemos declarado un tipo clase aquí en pool conexión y dentro de ahí van a ver algunos métodos y al final declaro o instancio una variable que sea de esta clase. Entonces yo, por ejemplo, se ha definido aquí un método que me va a permitir establecer todos los parámetros de conexión a Ajax. Entonces yo aquí declaro un objeto XML HTTP request y abro una conexión utilizando el get. Por eso era que acá en el server poníamos todo en la parte del get, porque desde el Ajax nos íbamos a conectar por medio del método get. Bueno, aquí vamos a recibir la URL que va a ser donde yo voy a enviar esos datos y va a ser la forma síncrona. Entonces esto me va a devolver un resultado que lo voy a tener desde acá. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Si nos vamos acá, por ejemplo, a la página pool.jsp y revisamos, en esta parte de la caja de texto yo voy a tener donde voy a ingresar el contenido para que me realice la búsqueda, y el botón, cuando yo le dé clic en esta parte, declaro un evento. Cuando yo haga clic sobre el botón me va a llamar a esta parte de aquí, pool, que es la variable que yo declaré acá, pool.buscar, que es el método que se encuentra dentro de la clase, pool.buscar. Lo que hago es enviarle un valor. En caso de que sea 1, me voy a conectar al pool de conexiones, y en caso de que sea 0, lo voy a hacer sin utilizar el pool de conexiones. Entonces, en esta parte de aquí vamos a trabajar, aquí vamos a recibir ya sea un 1 o un 0. En esta primera línea lo que hacemos es capturar el valor de la caja de texto. Capturamos el valor de la caja de texto y listo. Entonces aquí comparo, si es 0, quiere decir que no me voy a conectar a través del pool de conexiones, y le envío la ruta, que sería buscar 1, y conjuntamente con el parámetro buscar 1, que sería el server donde se realiza la conexión sin el pool de conexiones. Pero en caso de que no sea 0, que puede ser un 1, yo voy a conectarme al servlet buscar, que me permitirá conectarme a través del pool de conexiones. Entonces establezco ya la conexión a Ajax con el método que lo mostré anteriormente, que es el de acá. Este me va a devolver un resultado y con esto yo ya puedo trabajar.
Entonces, como yo desde acá, desde el server, ya yo devolví un resultado en esta parte de aquí, cuando hago un out_ln y le devuelvo la variable JSON, que es donde está contenido los resultados de la búsqueda en texto plano, simplemente lo que hago aquí es que cuando ya se haya devuelto el resultado al cliente, ajax.readState, si es igual a 4, quiere decir que ya los datos llegaron al cliente. Lo que hago es, a través de una función eval, es transformar este texto en JSON para que me lo entienda desde aquí, desde JavaScript. Entonces simplemente lo que yo hago aquí es mostrarlo al texto dentro de una tabla que ya había declarado en el pool de conexiones, que tiene el ID tabla resultado. Entonces simplemente lo que hago es añadir esos resultados que me devuelve el servidor, lo añado aquí en esta parte de aquí. Hago un for, como me puede devolver más de un resultado, entonces hago un for para ir mostrando una a una los resultados. Y en esta parte de aquí lo que hago también es mostrar tanto el tiempo de inicio como el final. ¿Sí? Entonces, una vez teniendo esta parte de aquí, vamos a ejecutar y vamos a ver cómo está trabajando esta parte de aquí. Nos vamos con pool de conexiones. Si ponemos buscar, simplemente nos va a devolver estos resultados, que fueron los registros que anteriormente ya se habían ingresado en la base de datos. Nos va a devolver toda esa parte de aquí. Y en la parte de acá arriba nos muestra el inicio, que es antes de haber realizado, justo antes de haber realizado la consulta, y después de haber realizado la consulta. Entonces se puede determinar el tiempo que se ha demorado. Igual, de todas maneras, me va a hacer un filtrado en caso de que yo ingrese algo. Por ejemplo, si analizamos aquí el tiempo de inicio y el tiempo final, tendríamos que a través del pool de conexiones se demoraron 9 milisegundos. Ese fue el tiempo que se demoró. Pero si nos vamos a la pestaña Sin Pool, lo que nos va a permitir hacer eso es conectarnos a la base de datos directamente, sin utilizar el pool de conexiones. Si damos clic en buscar directamente, bueno, más o menos vemos los tiempos de respuesta. Si damos clic en N, una N, buscamos. Bueno, más o menos nos demoraríamos 44 milisegundos. Entonces, más o menos ya se tiene una idea de que trabajando con un pool de conexiones las respuestas son mucho más rápidas. Ya que si nos dimos cuenta anteriormente, cuando realizamos el ejemplo con pool en la página anterior, nos demoramos 9 milisegundos, a diferencia de este caso de que nos demoramos 44 milisegundos. Y todos esos tiempos variarán dependiendo la cantidad de registros que nos arroje la búsqueda. Una vez que ya hemos realizado nuestra aplicación y haber realizado un ejemplo utilizando un pool de conexiones y conectándonos directamente a la base de datos, ya tuvimos una idea de qué es lo que sucede más o menos cuando se trabaja con o sin el pool de conexiones. Entonces, la siguiente parte que vamos a hacer es, vamos a crearnos un paquete que le vamos a llamar test. ¿Qué es lo que intentamos hacer ahora? Lo que vamos a utilizar es realizar un test utilizando un simulador externamente. Ya esta parte de aquí ya la hemos concluido. Vamos a tratar de realizar un test que nos permita conectarnos directamente al server que vamos a crear en este momento. Vamos a crear un server que se va a llamar test. Damos clic en siguiente y le damos clic en finish. Entonces, desde aquí lo que vamos a hacer es que desde el simulador se conecte a esta página de aquí y pueda determinar el simulador si se conecta a través del pool o sin el pool. Para eso vamos a utilizar el simulador que les mencionaba. Desde esta parte, entonces, lo que vamos a hacer es, primeramente,
vamos a cargar el driver que nos va a permitir acceder sin el pool de conexiones. Y lo siguiente va a ser, en cambio, utilizar el recurso que habíamos utilizado, que habíamos creado, que se llama recurso pool. Entonces vamos a utilizar este recurso para conectarnos al pool de conexiones. Entonces, de igual manera, trabajamos en el método doGet. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Desde el simulador vamos a enviarle un parámetro para poder establecer aquí, ya sea con el pool de conexiones o sin el pool de conexiones. Enviamos un parámetro y lo capturamos aquí en usePool. El parámetro que le vamos a enviar desde el simulador va a ser pool. Entonces, si desde el simulador le enviamos un valor de 1, vamos a decirle que nos conecte al pool de conexiones. Esta variable, el source, ya la habíamos definido acá y habíamos establecido que el recurso pool, a través del recurso pool nos vamos a conectar al pool de conexiones. Entonces, si es 1, se va a conectar al pool de conexiones. Pero si no es 1, lo que va a hacer es conectarse a la base de datos directamente. Como ya lo habíamos visto anteriormente, se necesitan de 3 parámetros, que es la URL, el administrador, el usuario y la contraseña del usuario de la base de datos. Eso básicamente entonces iría aquí, en este código de aquí. Ahora lo que se va a pretender hacer es ya trabajar directamente sobre el simulador, que se va a conectar a esta página para determinar cuál es mejor, si a través del pool de conexiones o sin el pool de conexiones. El simulador que vamos a utilizar se llama JMeter y lo podemos descargar desde la siguiente página. Desde esta página de aquí o desde el buscador de Google ponemos descargar JMeter la versión 2.4 y en este link nos va a llevar a la parte de acá. Lo que vamos a hacer es descargar la versión más actual, que es la 2.4. Yo ya me lo he descargado. Lo que vamos a hacer es abrir, vamos a la carpeta, ingresamos a la carpeta bin y abrimos el archivo JMeter. Esperamos mientras se inicializa. Listo. Este es el entorno de trabajo de este simulador. Debido a que vamos a realizar un plan de pruebas, nos vamos a la opción plan de pruebas y añadimos en primer lugar un grupo de hilos. En este caso lo vamos a configurar y vamos a trabajar con 10 hilos. Periodo de subida lo vamos a dejar tal como está y el contador del bucle lo ponemos sin fin. Además activamos la casilla de planificador. En esta parte vamos a configurar el tiempo que va a durar nuestra simulación, que es 10 segundos. Lo vamos a poner como 10 segundos y el periodo de arranque le ponemos 0 para que el tiempo de demora para empezar la simulación no tarde. Una vez configurado esto, nos vamos al grupo de hilos, damos clic derecho, añadir y nos vamos a muestreador. Y lo que vamos a hacer es establecer una petición HTTP. Debido a que nos vamos a conectar directamente en nuestra propia máquina, vamos a establecer como nombre del servidor localhost y a través del puerto 8080. Como ya lo dijimos que íbamos a trabajar a través del método get, lo dejamos tal como está. Y la ruta a la que vamos a acceder para hacer esta simulación va a ser el nombre de nuestro proyecto, que se llama Egen. Ponemos Egen / el nombre del archivo donde se encuentra, donde ya lo habíamos configurado para hacer el test, que sería test. Entonces esa sería la ruta a la que se va a hacer la conexión. ¿Qué más vamos a hacer? Se indicó anteriormente de que íbamos a enviarle un parámetro cuando realizáramos la simulación. Vamos a añadir un nuevo parámetro. El nombre que se había establecido era pool y lo vamos a dejar 0.
recordando que si es 0 va a trabajar sin el pool de conexiones y cuando tenga un valor de 1 va a trabajar con el pool de conexiones. Entonces lo vamos a establecer con 0. Bien, esto es todo en esta parte. Lo que hacemos es añadir, clic derecho en petición HTTP y añadimos un summary report. Lo que nos va a permitir es ver los estados de la simulación. Por ejemplo, el número de muestras, media, un mínimo, un máximo, un porcentaje de error en caso de que lo hubiera y el rendimiento. Bueno, esto nos va a establecer un reporte sobre la simulación que hacemos. Y para verlo estadísticamente a través de un gráfico, vamos a añadir un gráfico de resultados. Bien, hecho esto, ya se ha establecido o se ha configurado los parámetros para la simulación. El siguiente paso ya va a ser correr nuestra simulación. En primer lugar, damos clic derecho en lanzar, limpiamos todo, nos vamos a Summary Report para ver cómo van cambiando los datos en tiempo real. Damos clic en lanzar y arrancar. Bueno, nos dice que deberíamos guardar el plan de pruebas antes de arrancar. Le ponemos sí y lo guardamos. Le ponemos Summary Report, en este caso le ponemos Pool. Y damos clic en guardar. Listo. Si nos damos cuenta ya la simulación empezó a correr. Entonces lo que nos va a interesar más es la parte de la media, que va a ser un promedio de todas las muestras que se cogieron y del tiempo que se tardó. Si nos damos cuenta en el porcentaje de error, está bien porque tenemos 0% de error. Y si nos vamos a la gráfica de resultados, podemos desmarcar las casillas que no nos interesan y ver, por ejemplo, el rendimiento, o ver simplemente la mediana de cómo más o menos fueron cambiando la parte de los milisegundos durante el tiempo de prueba que se hizo. Si nos damos cuenta, tenemos una media de 63 milisegundos para ese número de muestras, lo que significa que sí es un porcentaje alto relacionado a trabajar con un pool de conexiones, que en este caso lo vamos a hacer en este momento. Recordando que lo que se hizo en este momento fue trabajar sin un pool de conexiones, es decir, conectarnos directamente a la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es el paso contrario, enviarle como valor del parámetro un 1. En este caso lo que va a hacer es establecer la conexión utilizando el pool de conexiones. Entonces nos vamos a Summary Report, limpiamos todo y arrancar. Bien, si analizamos los resultados vemos que tenemos un rendimiento mejor del que fue al anterior. En este caso tenemos una media de 9 milisegundos relacionado. Es una media muy baja relacionado con el anterior resultado que fue la media de 63. Si analizamos la gráfica de resultados, va a ser esta gráfica de aquí, en donde hubieron tiempos mucho menores a los 14 milisegundos. Con lo cual queda comprobado de que utilizando un pool de conexiones, el rendimiento va a ser mucho mayor. Una vez que se haya concluido con esta práctica, queremos realizar la conclusión de que utilizando un pool de conexiones se mejora notablemente el rendimiento, y más aún cuando se tienen múltiples usuarios que acceden de manera concurrente a una base de datos.